Buenas noches, edición número 608 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. Hoy tenemos la posibilidad de, al no tener invitados, que a veces es bueno para poder reflexionar quizás con mayor profundidad algunos temas de la realidad nacional, y muchas veces que nunca faltan. Y muchas veces la coyuntura constantemente nos impide poder hacerlo con la profundidad y sobre todo porque yo considero que en un país que está tratando como el nuestro de superar 12 años de atraso no solamente en el campo económico, de esmerilamiento de las estructuras de poder, de las estructuras de poder en el buen sentido, las estructuras que hacen a los poderes del Estado, al Estado de Derecho, es bueno a veces reflexionar sobre lo que tantas veces se cacarea y pocas veces se cumple, que son las políticas de Estado. Porque en este país binario, donde parecería que todo es blanco-negro, o sea, si yo salgo una reforma tributaria, ya sale un corifeo de distintos sectores del arco político que se ponen de acuerdo. Ayer escuchaba, antes de ayer, una concejal de La Plata que hablaba con una soltura y con una profundidad de temas que se veía que ignoraba totalmente, y estaba hablando sobre la coyuntura económica nacional. Digo, esta concejal de La Plata, de la Unidad Ciudadana, se podría dedicar a ver los problemas que tienen los ciudadanos de La Plata, a ir a timbrear, preguntarles cuáles son sus necesidades, en lugar de apoltronarse en un estudio, y al lado para hacer discursos sobre la realidad, discursos que están absolutamente sesgados por su miopía, por su visión ideológica. Y al lado de ella había alguien del FIT, de movimiento de izquierda, que también pensaba lo mismo, pero por supuesto buscaba alguna variante para no quedar encorsetado de lo que es el kirchnerismo, que es como jugar a la mancha venenosa. No, por supuesto que siempre es bueno e interesante que se aporten distintos puntos de vista. Lo que pasa es que en general, por lo que vos me decís, son eslogans, no entran a analizar la cuestión, y sobre todo en un tema como el tributario, los pros, los contras, la ventaja, qué pasa si se sube un impuesto, si se baja. ¿Sabes qué ocurre? Cuando empiezan a hablar, vos ya te das cuenta que el otro ya tiene el no en la boca. Claro. O sea que ni siquiera ese, como a veces decimos nosotros, ese núcleo primario que tenemos todos los seres humanos, de lo que hace a toda nuestra integridad, lo intentan aflojarse, por así decirlo, y ser receptivos, ponerse en el lugar del otro, que eso es la proximidad justamente. Pero no, directamente es el no por el no mismo, y empiezan con la precarización, y de la precarización saltan a que por qué la jornada de trabajo. Yo estoy seguro que si el gobierno redujera la jornada de trabajo y aumentara los sueldos, igual no sería aceptado por la oposición, porque diría, hay gato encerrado. Hay alguna segunda intención. Una segunda intención. Y estos temas me parece que es bueno hoy mencionarlos, porque estamos evidentemente con temas como los dos que hoy están a la cabeza, la preocupación de la gente, son la justicia y la corrupción. Una vez se pregunta con los niveles de pobreza, si son esos los problemas económicos. No, la gente hoy está con sed de vivir en una república donde haya una justicia absolutamente independiente y donde los corruptos vayan a la cárcel. Por eso este gabinete que ahora está en Ezeiza, porque ex gabinete, digamos, es una brisa fresca, más allá de que uno escuche que para cada una de las cuestiones tienen una excusa. En lugar de decir, asumir y defenderse, porque si quiere hacer lo que pasa, Osvaldo, lo citan a declarar y van con un papel. Y dicen, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Ni siquiera, o sea... Admiten... No admiten ni siquiera que ellos formaron parte de ese gobierno. Eso es pavoroso. Y parecería ser que cuando van Florencia Kirchner y Máximo Kirchner a declarar, es como que es algo contra la madre. Chicos, son grandes, tienen hijos, en el caso de Máximo Kirchner. Florencia Kirchner tenía un departamento con expensas carísimas en Nueva York. Ni vos ni yo a la edad nuestra, vos y yo a la edad de ellos la estábamos pelechando y salíamos de la facultad y estábamos trabajando, si podíamos, de abogado. Y si no, yo hacía legalizaciones para Córdoba, o sea, trabajo de cadete,
porque había que pagar la olla, no tenía 4 millones de dólares en la caja de seguridad como tenía esta niñita. Sí, que no hayan sido ellos los que originaron toda esta cadena delictiva, bueno, es cierto, pero evidentemente la usufructuaron. La usufructuaron, y si a mí me hubieran puesto 4 millones de dólares en mi caja de seguridad y a nombre mío, pregunto de dónde vienen, porque me parece que no hay un hada buena, un Papá Noel con la bolsa que está repartiendo. Bueno, había uno que repartía bolsos en los conventos. En el caso particular de Máximo, además, él es diputado nacional, lo sindicaba Aníbal Fernández como el gran cuadro político de la Argentina, el líder de la juventud, un líder que en ese momento nos preguntábamos nosotros qué virtudes tendría, porque no le conocíamos la palabra, y hoy mismo son escasísimas las veces en que se manifiesta. De manera que en el caso de él, ante las responsabilidades que asume, esa excusa de su ignorancia es menos creíble todavía. Seguro. Bueno, tenemos acá a un vicepresidente. Yo a veces yo creo que a vos te debe pasar lo mismo, cuando uno comenta estas cosas me da la misma tristeza que cuando se destituyó, que era justo que así fuera, y correspondía que fuera, porque en un juicio político, Aníbal Ibarra. Algún trasnochado pudo haber festejado. Yo realmente no festejé, y eso que fue uno de los que llevó adelante su juicio político, porque realmente esto lastima, esto hiere una democracia que tanto esfuerzo nos costó conseguir y daña la credibilidad del pueblo en sus instituciones. Pero por suerte ahora, con una justicia absolutamente independiente, vemos a algunos de estos personeros del kirchnerismo, por caso Vudú, que se encuentra hoy rindiendo cuentas ante la justicia. Sí, es bastante triste, como decís vos, que un vicepresidente haya llegado a esta instancia. Nunca en la historia argentina había ocurrido algo así. Y los más jóvenes pueden creer que, quién sabe, es algo habitual. No lo es, y tenemos ejemplos en nuestra historia que señalan lo contrario. El famoso que siempre recordamos nosotros, el Pidio González, que fue vicepresidente de Alvear, era muy cercano a Irigoyen, y cuando fue derrocado Irigoyen, cuando él termina su función, no admite la pensión que le correspondía como vicepresidente, y era común verlo en los colectivos de los años 30 con un portafolio porque vendía anilinas, y murió en la pobreza sin aceptar nunca la pensión de vicepresidente. Bueno, uno puede estar de acuerdo o no con sus ideas políticas, pero era una figura ejemplar en ese sentido. Y yo esto te cuento una anécdota. Mi padre, que lo conoció, dice que en más de una oportunidad en el Café Tortoni, él se sentaba en una mesa y se pedía un vaso de leche o un café y se quedaba esperando que alguno se lo pagara. O sea, para que ustedes vean la grandeza de lo que era un vicepresidente de la nación argentina y de una nación que en esos momentos era una potencia, ¿no es cierto? 1928 estamos hablando. Claro, él fue vicepresidente del 22 al 28, de la presidencia de Alvear. Y en más de una oportunidad mi padre le pagaba un Felipe, un pan francés con crudo y queso y manteca. Y era para él un manjar. Y una vez le dijo, esto es lo que yo comí en todo el día. El Pidio González, un vicepresidente de la Nación Argentina, del gobierno de Marcelo T. Alvear. No hablemos ya de Arturo Humberto de Iria, que los vecinos de Cruz del Eje le tuvieron que pagar una casa. Ellos eran los ejemplos de autoridad republicana, con alguna diferencia sustancial, que muchos de ellos entraron, claro, muy como hoy hace poco la mujer de Vido lo comparó con Irigoyen. Al revés de Irigoyen entró rico por su actividad privada y salió pobre de la función pública después de haber sido 2 veces presidente de la Nación y derrocado por un gobierno militar el 6 de septiembre de 1930. Pero el caso de Vido es al revés. Entró con una mano delante y otra atrás y salió. Sí, es un anti-Irigoyen más que un Irigoyen, porque es exactamente lo contrario. Por eso estas cosas, cuando uno ve el desparpajo con un vicepresidente de la República tocando con la mancha de Rolando, tocando la guitarra eléctrica, o sea, esta frivolidad. Además, ¿no es una cierto? persona que le aparecen causas, va desde la apropiación de la imprenta para hacer los billetes de Chicone hasta falsificación de un 08 para quedarse con un auto
en la disolución de los bienes conyugales. Es decir, una persona de la picaresca, parece del siglo de oro español, ¿no? Como el Buscón de Quevedo. De Quevedo, claro, Buscón y que esta persona haya llegado a ser vicepresidente de la Nación es asombroso. Además, él empezó en la UCD y termina ahora en el partido de Delía. Es decir, una persona que no tiene ningún tipo de escrúpulo ideológico. Yo creo que en esto siempre lo hemos dicho, todo uno puede cambiar en la vida, pero a condición de que ese cambio sea porque porque el que no cambia, yo le he dicho más de una oportunidad, es por necedad ideológica o por inmadurez dogmática, pero cuando ese cambio está basado en un razonamiento, o que cuando uno pertenece a una fuerza política que dejó de tener unas banderas, pero cuando ese cambio es por el oportunismo, es para verse favorecido por el calorcito del fuego del gobierno, del kirchnerismo, que todo lo terminan definitivamente calcinando, es realmente muy triste. Este hombre pasó del neoliberalismo, del liberalismo más rancio del Sogaray, a la centroizquierda, yo diría... No, ya en el partido de Miles diría un partido de populismo de izquierda. A ser sus compañeros de ruta, empezó con Alzogaray y terminó con Esteche, Quebracho, Delía. Una parábola. Una parábola, bueno, es la misma parábola que describe el íter político de Ricardo Echegaray, que empezó también en la UCD y termina siendo alguien del kirchnerismo de las primeras espadas que tuvo el kirchnerismo. Otro de Mar del Plata, ¿no? Otro de Mar del Plata y procesado, creo. Sí, procesado. Por una causa creo que era inherente a la recolección de residuos, un sobreprecio, creo que fue por esa cuestión. Bueno, estos casos se van dando, aparecen, hablabas vos del Buscón de Quevedo, aparecen las inquietudes que ha resucitado un género perdido entre las computadoras, porque hoy las cartas son email, pero apareció un género epistolar con Devido, una vena literaria que le desconocíamos al arquitecto Julio Devido, que emite unas cartas, una suerte de epístolas desde la cárcel, que va numerando como si fueran comunicados, y se los anuncia como si se tratara de la publicación de una novela de Vargas Llosa. Ahora van 4, se anunciará próximamente la 5ª. Aparentemente las escribe él de puño y letra y luego su esposa las pasa en limpio y le hace alguna corrección, más bien liviana, porque tanto el estilo como la prosa como la gramática son muy pobres. Y allí Devido se muestra como un perseguido político, dice que lo persiguen por sus ideas. En realidad es falso, porque no le conocemos las ideas a Devido. Le conocemos... Las ideas para mí son crematísticas, ¿no? Claro, no es una persona que haya expuesto sus ideas, y personas de las ideas más delirantes están en perfecta libertad. O sea, está en la cárcel por delitos concretos que se refieren a apropiación de dineros públicos, no por sus ideas. Sí. Y justamente, porque justamente estoy pensando que la doctora Sandra Minichelli era la que lo controlaba a él desde la SIGEN, algo realmente aberrante que una mujer esté ejerciendo el control de los actos de administración de quien manejaba el presupuesto más rico del país, más abundante, que era el del Ministerio de Planificación, Inversión y Obras Públicas, ¿no? Eso es bastante significativo, y que todavía estén como esas películas, parecía que estuvieran como deslizando, ojos y hablo, ¿no? Como si fuera algo mafioso. Lo dijo la mujer, dijo que él sabe cosas y que va a hablar. Bueno, que las diga, ¿no? Que las diga, porque el gobierno no tiene ningún inconveniente en que todo se sepa, aun cuando caiga el que caiga. Además, eso es una pobre defensa, porque en todo caso imputará a otros, arrastrará a otros en su caída, pero él va a caer también. Sí, decía que los demás miraban para otro lado, Massa, Randazzo, etcétera, que dice que en ese momento está mirando para otro lado. Bueno, si tiene alguna prueba, que lo haga, pero que quizás esto de autoincriminarse puede ser un favor enorme que le haga a la República. Yo creo que en esto, bueno, también ahí en estas horas se ha presentado Van der Broel, el socio oculto de Vudú, que está señalando que se va a coger un programa de testigos protegidos
Y esto es saludable también porque me parece que si hay casos de arrepentidos, en estas organizaciones, en asociaciones ilícitas, si no hay alguien que se quiebra, hay alguien arrepentido, es muy difícil llegar a descubrir todo el entramado que las ha gestado. Sí, así que será sobre interesante. todo porque hay una cadena de testaferros muy generosa. Esto pasó en Brasil con Lula y con el gobierno de Temer, con el famoso Lavallato. Sí, Brasil ya es muy extendido, ¿no? Abarca a numerosos partidos, a buena parte de la clase empresaria. Veremos qué es lo que declara este señor Van der Broele, como se pronuncie, pero será sin duda interesante. Vamos a una pausa y cuando volvamos vamos a hablar de lo que pasó a la noche de los Martín Fierro el sábado pasado y también tocar algunos temas, corrupción y pobreza, por ejemplo. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. El sábado tuvieron lugar los Martín Fierro de la radio, una ceremonia que realmente parecía que iba a ser tranquila. Bueno, en los últimos años estos Martín Fierro no han sido tranquilos porque de uno u otro lado de la grieta ha habido siempre estas cuestiones que nos se manifiesta la grieta de manera muy intensa. Siete Case, un periodista, fue premiado su programa y en lugar de él ir a pronunciar su panegírico sobre lo que veía de la situación de los medios de comunicación en poder del grupo de Cristóbal López, de Indalo, de Electroingeniería, de C5N, lo hizo leer por una locutora o periodista que lo estaba leyendo desde su celular. Bueno, y la verdad que habló de 2.000 empleados que habían quedado en la calle, que nos da, por supuesto, como toda gente que pierde su fuente de trabajo, porque alguna vez la hemos perdido nosotros, no porque nos la contaron, nos da muchísima tristeza. Pero también es cierto que se trató de medios que se fabricaron para ser los depositarios, los beneficiarios de las pautas oficiales y que en muchos casos esas pautas oficiales seguramente tendrían retornos. Porque yo veía los contratos faraónicos de, por ejemplo, de Navarro o de Víctor Hugo Morales, que realmente con todo el respeto que me puede merecer la trayectoria de ellos, no los voy a discutir ad hominem, sino sí por sus ideas, en las cuales estamos absolutamente en las antípodas, podrían llegar o no a merecerlos, pero una suma de dinero tan elevada... Igual, con retorno o sin retorno, lo cierto es que el manejo de la pauta publicitaria en forma arbitraria se usaba para disciplinar a los medios de comunicación. Es decir, se les daba mucha a los medios amigos y poca o nada a los que tenían una línea opositora o independiente. Este no es un fenómeno nuevo, en general se da mucho también en las provincias, pero como en tantas cosas, el kirchnerismo profundizó esa patología y entonces se conformó una especie de conglomerado de red de medios kirchneristas que estaban C5N, Página 12, Radio del Plata, Radio 10, Tiempo Argentino, CN23, que no hubieran podido sostenerse sin ese apoyo económico del Estado. Y
lo que pasa es que habiendo cambiado el gobierno y manejándose la pauta ahora en términos equitativos, como debería corresponder, claro, no se adaptan a ese nuevo ambiente y entonces están destinados a quebrar. Ahora, cuando se dice nos solidarizamos con ellos, todos nos solidarizamos con cualquiera que pierda su empleo, ya sea un periodista o un ferretero. ¿Pero qué significa? ¿Que el Estado debe hacerse cargo de esos medios? ¿Que el Estado debe pagarles el sueldo? ¿Que debe mantenerlos artificialmente? Entiendo que no. No, seguro que no. Yo veo por eso digo que eso de lo que vos dijiste bien, con la pauta oficial se disciplinaba a los amigos y se castigaba a los enemigos. Yo cuando digo esto de que se cobraban sumas enormes, a veces creo, no sé si se compadecían con la trayectoria, no puedo elaborar un juicio de opinión si había o no había retornos porque no me consta ni tengo las pruebas de ello, pero no, digo, eran demasiado caudalosos los honorarios que recibían, sobre todo cuando los programas no tenían un rating que se compadecía con ello, ¿no? Uno ve acá, incluso que en algunos casos, como dicen en los medios, se señala que parece que en los medios de Cristóbal López no se pagaban las retenciones impositivas ni tampoco las cargas sociales. Claro, los aportes sociales los retenía y no los transfería a la AFIP, es decir, y con eso iba financiando su creación de otras empresas, ¿no? Curioso progresismo, ¿no? Un progresismo castigaba reaccionario. Reaccionario. Yo diría que es un conservadurismo. Spolky fue de candidato en Tigre y Veo para el Frente para la Victoria. Y en el caso de Cristóbal López, probablemente él no hubiera querido comprarlo, porque los medios así manejados no son un buen negocio, pero de alguna forma fue obligado por Cristina Kirchner, ya que él tenía tantas ventajas en tantas empresas, como una suerte por lo menos de socio oculto de los Kirchner. Sí. Entonces ellos lo obligaron y Haddad fue presionado para vender, recordémoslo, C5N. Sí, totalmente. Pero claro, ellos creían que comprando medios se lograba y la audiencia emigraba cuando la programación no le era interesante o cuando lo veía demasiado oficial. Sí, pero el lavado de cabeza en muchos sectores de la sociedad, el lavado de cabeza cundió, porque yo veía que algunas personas decían, lo dice fulano, hoy mismo. Hay portales, hay un portal ahí que creo que está Navarro en él, que son diatribas constantes ante el gobierno. Y claro, es la táctica gebeliana, calumnia que al final algo queda. Y así pasó con por ejemplo, el memorándum de entendimiento con Irán, que dijeron que era toda una patraña del gobierno, la muerte de Nisman. En lugar de investigar la muerte de Nisman, enlodar la figura del fiscal. En cualquier país del mundo la muerte de un fiscal hubiera sido algo aberrante. Acá se nos enlodó, se metió en la vida privada, inventando patrañas. Y no se dan cuenta que atrás había unas hijas. Les importó nada. O sea, no hubo límites ni éticos ni de ningún tipo para actuar de esta manera. Justicia y comunicación. Este es un tema interesante porque muchas veces yo señalaba en más de una oportunidad que los periodistas a lo mejor a la mañana, el periodismo acusaba, ¿no es cierto? A la mañana denunciaba, a la tarde acusaba y a la noche la persona estaba condenada. Entonces se encontraban, y en muchos casos, con periodistas que ignoraban los términos y los plazos procesales. Las sentencias son, por cierto, alambicadas y plagadas de latinazgos, ¿no? Sí, hay una tendencia, pero en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires está encarando un programa para tratar de que los jueces escriban en términos más claros. Muy plausible. Muy plausible. Es cierto, yo creo que hay cierto nivel de tecnicismo que es inevitable que exista, porque tampoco hay que vulgarizar excesivamente cuando son conceptos que existen en el derecho desde hace siglos y que los abogados comprendemos, pero fuera de esos es necesario que los jueces huyan de los arcaísmos, de los excesivos latinazgos, que a veces lo que hacen es oscurecer las aguas para que parezcan profundas. Hay cuestiones que no son tan complicadas, pero se las rodea de todo este lenguaje para que parezcan demasiado intrincadas cuando no lo son, y entonces es conveniente que los jueces escriban de otra forma. Ahora, un problema interesante es si los jueces deben hablar o no, si deben explicar
ante los medios de comunicación su sentencia. Mi primera idea, no sé si vos la compartís, es que no deben hacerlo, porque nosotros... En la facultad había como una apotegma que decía los jueces escuchan por los escritos y hablan por las sentencias. Exactamente. Y cerraba todo. Los tiempos cambiaron también. Hoy las redes sociales, hoy hay muchos jueces que incluso se autopostulan para algunos cargos. Entonces, las redes sociales han generado un cambio. Y por el otro lado también está la transparencia, que es bueno que se conozca esto, ¿no? Sí. Yo diría, hay que manejarlo con prudencia. Exactamente. Digamos, que expliquen en los términos más neutrales posibles, que no pueden entrar tampoco en el debate a veces, porque si entraran a explicar sus fallos, si hay un recurso pendiente, por ejemplo, ¿a qué hay que atenerse? ¿A lo que dice el fallo o a lo que dice la explicación? Yo diría que deben ser muy cautelosos en ese sentido. Hay que actuar con recato, pero informando y con un lenguaje sencillo y accesible a la gente. Y también, sobre todo, que la gente conozca cómo trabajan los tribunales. Hace pocas horas se conoció un despacho, un informe hecho por el Consejo de la Magistratura a pedido de 20 ONGs, entre las que estaba Hacer Justicia, estaba también el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, lo hicieron Guillermo Lipera, Máximo Fonrulla, eran, digamos, las cabezas más visibles de este movimiento. Una buena iniciativa. Una muy buena iniciativa que no tenía por objeto hurgar en el contenido de las sentencias para ver si trabajan bien o mal, de acuerdo a si la sentencia me gusta o no me gusta, sino de acuerdo a si se iban cumpliendo los plazos procesales. Porque, por ejemplo, hoy, debido Vudú está detenido, pero esta detención se pudo haber producido hace unos 4 años. Es decir, a ver si había cajoneos. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo tanto tiempo paralizado? ¿Hay algún nuevo elemento que haga que ahora se deba detener a Vudú? ¿O existían? ¿Y entonces por qué? Bueno, sobre esas cosas yo creo que los jueces tienen que dar explicaciones y la iniciativa me parece interesante. Plausible, como también de buscar el mejoramiento de la justicia a través de mecanismos, yo no sé esto para de las ferias judiciales y del horario, también es justo decirlo que en muchos tribunales los jueces, empleados y funcionarios, cuando son causas muy complicadas, se quedan hasta altas horas de la noche fuera del horario de atención al público. A lo mejor uno dice, cerró tribunales 13:30, sí, pero después de 13:30 siguieron trabajando. Y el tema a veces de las ferias judiciales, sería deseable que los tribunales no cerraran nunca, pero pensemos que también en las ferias judiciales hay muchos magistrados que se quedan para sacar trabajo atrasado, no por mora de ellos, sino por la dificultad de algunos. Lo que han alegado siempre las asociaciones y colegios de abogados es que el abogado unipersonal que trabaja solo, si no tuviera algún periodo de feria, digamos, debería no tomarse vacaciones. No digo que... Pero yo creo que se podrían, sin cerrar los tribunales, que las vacaciones se fraccionen. Exactamente. Y si uno es unipersonal, puede trabajar con otro colega que se da. Es como los escribanos. Cuando los escribanos se van, dejan, si no tienen un escribano sustituto subrogante. El horario que no podemos prorrogar es porque nos están poniendo la música. Sí. Con todo gusto lo haríamos. Nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.